Bueno, habíamos quedado que así se escuchaba, ¿no? Sí, sí. ¿Se sigue escuchando? Sí. Bueno, entonces podríamos empezar. Ya que estamos bien con el micrófono. Bueno, gracias por haber venido a acompañar a Anaí en la presentación del libro de Roberta. Seguramente ella les va a agradecer después y mucho mejor, ¿no? Sí, seguramente. Yo, claro, recién les digo eso y vamos a conversar un poco con Anaí acerca del libro y después va a haber también lectura de uno de los cuentos del libro y seguramente, no sé, tal vez en algún momento se establece un diálogo entre ustedes y la autora. Yo calculo que deben tener un montón de cosas para preguntarle, mucha ansiedad por conversar con ella, ¿no? Y también ahí están los libros para que ustedes después los compren y le pidan ahí que se los firmen, porque en general yo prefiero que me firmen los libros siempre, porque cuando lo voy a vender firmado por el autor tiene otro precio, es mucho mejor, ¿no? Ya lo tengo firmado, así que es otra cosa. Bueno, no sé si vos querés empezar agradeciendo ahora o querés que empecemos hablando. Bueno, empezamos hablando. Yo venía pensando, me acordé de un título de un libro, yo creo que es Casas Camarero, me parece que sí. Me estaba pensando en eso, no me acuerdo exactamente quién es el autor. Ustedes saben que después de la Revolución Cubana, la mayoría de los principales revolucionarios escribieron las memorias de la revolución. Cada uno tiene su versión de la revolución. La del Che es relatos de la guerra revolucionaria, ¿no? Y los nicaragüenses hicieron algo parecido, los sandinistas. Y yo creo que es Casas Camarero, me parece que es. Escribió un libro que se llama La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Y yo venía pensando, me acordé de ese título y en realidad, si hubiera que hacer una reseña del libro de Anaí, yo la titularía así: La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Es un libro de cuentos, pero también se podría llegar a pensar como una novela en episodios. Todo transcurre en la montaña, en eso que parece una inmensa estepa verde, pero es mucho más. Y siempre los protagonistas son Roberta, un personaje que se llama Roberta, y un personaje que se llama Mi Novio. Claro, su novio en este caso, pero ella muchas veces lo llama Mi Novio cuando se refiere a otros, ¿no? Y estos dos personajes están en la montaña escalando o durmiendo en un refugio o durmiendo en una carpa, y a medida que ellos van moviéndose en la montaña se van cruzando con otros en general. Y así es como se van moviendo los cuentos, ¿no? Pero tranquilamente se puede llegar a pensar una novela en episodios, porque siempre, sobre todo Roberta, es la protagonista casi absoluta de todos los cuentos. Hay un cuento donde el novio es el protagonista, pero en general es ella la protagonista. Y los cuentos tienen una apariencia de cuentos realistas. Sin embargo, hay un momento donde la cosa cambia, donde la montaña no es que empiece a ser amenazante, porque tampoco es eso, pero pasan cosas. Una historia que parece que va a transcurrir de una manera más o menos plácida con estos dos personajes en movimiento, en algún momento se corren al final y se mueve, ¿no? Estas son cosas que venía pensando. No les voy a contar los argumentos de los cuentos porque mejor que lo lean, pero esto le da unidad al libro, ¿no? Ellos, la montaña, los personajes con los que se cruzan, las situaciones que se van descomponiendo un poco en algún momento, y después el libro, pues ya lo vamos a conversar. De alguna manera se cierra, el último cuento para mí cierra el libro por algo que pasa en ese último cuento que después lo comentaremos seguramente, ¿no? Y los personajes de Anaí, de este libro, y en general casi todos los que conozco, son personajes felices. Siempre pensé eso, y está bueno eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que la literatura siempre, o en general, nos presenta personajes torturados. Personajes que si fueran personas trataríamos de evitarlas. Realmente nos quemarían la cabeza.
los personajes de Nadie son amables. Son copados en el sentido de que son buenos tipos, tienen buenos sentimientos en general. Esa es la sensación que me queda, ¿no? Después de leer sus textos, y en este libro se nota eso, ¿no? Estas son como ideas generales que yo venía pensando ahora mientras venía para acá, ¿no? Pero hablemos un poquito del libro. Vos estos cuentos los escribiste en la montaña, ¿no? ¿Cómo es la cosa? En realidad, ¿se escucha ahí? Sí, sí. La idea fue naciendo en la montaña, pero no todos son de la montaña. Ponele que no sé, 80% fueron en la montaña, y los últimos fueron haciendo mientras revisábamos juntos el libro entero, y ahí surgieron 2 o 3 más que los escribí en pleno microcentro. Así que en realidad son microcentro y montaña. Montaña en diferentes montañas. Y lo que me gustaba es que en realidad todos son reales. O sea, ¿cómo decirlo? Todos nacieron de cosas que ocurrieron y que después, bueno, los fui escribiendo de diferentes formas, pero para mí son cuentos realistas, en el sentido ese que nacieron de algo que pasó en el momento. Y nada, la idea era también ir retratando siempre los mismos personajes en diferentes lugares, pero siempre en montañas, siempre en presente. Por eso en realidad el orden de los cuentos en el libro es un orden, pero podría ser otro, porque no todos son en presente, y tal vez los personajes se puedan hasta morir en todos los cuentos y después volver a empezar. O sea, no hay una continuidad para nada, ni una lógica en eso. Y siempre es Roberta, su novio, y otros más que sobrevuelan dependiendo de cada cuento. Y hay uno, es verdad, que el que narra, sino el protagonista, porque no lo narra, siempre es la tercera persona, es él, es su novio, pero todo el tiempo menciona a Roberta, así que en realidad no sé quién es el protagonista, si él o si es Roberta. En realidad es él. En realidad es él. Y eso, así fue naciendo. Después los revisamos con Bermani en Buenos Aires. Siempre mi mamá también le da la primera leída, es como la primera lectora que los pule. En realidad Bermani los agarró después de mi mamá, o sea que las vergüenzas mayores quedaron. Bermani agarró las vergüenzas menores, los errores menores. ¿Y qué más decir? Eso, así nació Roberta. Y el título, me acordé ahora, en realidad no sabía muy bien qué título ponerle al conjunto de cuentos, y es la última frase de uno de los cuentos, que estábamos los dos revisando en la biblioteca y de repente pensando qué nombre ponerle a la serie, y justo llegamos a todo lo que Roberta quiere, que es la frase final de Botones, que es uno de los cuentos, y ahí salió el título. Sí, yo lo que quería hacer es hacer una queja, ¿se escucha, no? Hacer una queja, porque yo le propuse que los cuentos los revisáramos en la montaña, pero ella no quiso. Prefirió que los revisáramos en pleno microcentro. Es que Bermani quería revisarlos en un hotel en las montañas, no quería ir hasta allá arriba. En realidad hay que decir la verdad, no querías caminar hasta allá arriba, si no hubiera cogido. Pero hay manera de escalar, de que te lleve, por ejemplo, no. Hay una aerosilla para llegar a la cima. Ahí es que está, yo estoy contra las aerosillas. Él quería ir en aerosilla y yo quería ir caminando. Entonces dijimos, bueno, está bien, punto medio, microcentro. Sí, son cuentos que tienen una apariencia, para mí tienen una apariencia realista. Para mí son cuentos fantásticos, porque tienen esa cosa del cuento fantástico que empieza con una estructura realista, y uno está cómodo leyéndolo pensando que no va a pasar nada fuera de lo común, ¿no? Pero sin embargo, ellos están, el primer cuento, por ejemplo, que están llegando a la isla, parece que, bueno, que se van cruzando con otros personajes que vuelven, y ellos les preguntan y dicen, no hay ninguna isla. Y ellos siguen avanzando a pesar de que todos les dicen que no hay ninguna isla. Y cuando ya están a punto de volverse, quedan encerrados en una especie de isla, ¿no? Algo que era una montaña empieza a desprenderse de alguna manera y ellos quedan en una isla. Digo, está bueno ese final, cómo parece que van a llegar a algún lado o no, pero sin embargo a donde llegan a la isla realmente, pero llegan de otro modo. Uno piensa que se van a morir ahí los personajes, sin embargo por suerte en el cuento siguiente reaparecen, ¿no? Eso es lo que decía, que tal vez muchas veces se pueden morir en los cuentos y después reaparecer. No cuentes muchos finales que no van a contar el libro.
Yo quería justo contar el final del último cuento. Porque es un final importante. ¿Qué? Eso lo voy a contar yo. Bueno, yo no lo cuento, pero se los van a leer. Pero bueno, pero sí, para mí ese final es un cierre de la serie. Realmente. Absolutamente cierra la serie. No sé si lo pensaste de ese modo, ¿no? Claro, no lo cuento entonces. No, primero que lo lea y después charlamos para no decir mucho más de este cuento, porque tenemos mucho más a decir de ese cuento. Realmente cierra la serie y cierra un montón de otras cosas. Sí, por ejemplo, No, primero que lo leas. Sin contar el argumento. Y no me sale. No te sale. Bueno, que Lo pasamos bueno, le presentamos aquí a Darío Cúculos. Cuando queríamos presentar el libro, Bernani me dijo, buscale que lea un cuento. Y yo enseguida dije, tiene que ser Darío. Así que me quedé una semana pensando, tiene que ser Darío, y después dije, sí, tiene que ser.